Hola amados, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nosotros muy bien, felices y contentos de estar aquí nuevamente frente a las pantallas del 15.1, acompañándoles en un capítulo más de su programa Día a Día. ¿Cómo estás, Marce? Bien, ¿y tú, Seba? Todo muy bien. Qué bueno, qué bueno. Hoy día es viernes Viernes 11 de octubre. octubre, como pasa el año, ya estamos en la última brecha del año. Increíble, se va a septiembre, fiestas patrias y el año ya estamos en Navidad. Con un invierno que nos tiene ahí todavía tomaditos Sí. del cuello, no quiere dejarnos este invierno. Está extraño el clima. Una semana muy rara. Sí. Pero aquí estamos, en un capítulo más, así que te invito a tomar asiento. Gracias, Seba. Tenemos un tema hoy día bien especial, Sí. un tema bien controversial. Es acerca de la defensa de la fe, de sí. cómo nosotros como cristianos debemos reaccionar también frente a diversas situaciones del día a día, donde muchas veces se nos enjuicia o se nos agrede, si también se puede decir, Claro. por lo que creemos. Vamos a dar algunos ejemplos que yo creo que usted debe estar muy familiarizado, sobre todo hoy día cuando hay redes sociales, Increíble. donde no hay, eso es como tierra de nadie. Exactamente. Se puede hacer el comentario que se quiera. Detrás de un perfil falso. Exactamente. Va a ser un programa bien, creemos nosotros, provechoso para usted, porque la palabra nos dice cómo es que nosotros debemos actuar. Pero antes queremos enviarle un saludo a toda la congregación Rey de Gloria, Así acá en es. Santiago, en Puerto Montt, a quienes nos ven desde Isla de Pascua, Seba. Ya Marcelo con su esposa están retornados Sí. a la isla, así que les mandamos un cariñoso saludo. Esperamos verlos prontamente. Ellos quedaron Sí. de volver pronto. Exacto. Diciembre, noviembre, ¿cuándo? Sí, diciembre debiese Así que ser. esperamos tenerlos prontamente acá y que quizás en una vuelta puedan también estar acompañándonos acá, Sí, hablando un sería de poquito mucha acerca bendición. de la isla misma, de los credos que hay en la isla, Claro, ¿cierto? Es un mundo totalmente distinto. sí. De hecho, el otro día, una anécdota, estábamos en la iglesia y estaba Martín. Martín es un adolescente a quien queremos mucho en la congregación y nos ayuda en todo lo que es la producción. Sí. Y estaba Martín contándonos que tenía que bailar de manera muy- un poco desfasada porque ya pasó las fiestas patrias, pero tenía que bailar nuevamente. Y él dijo, tengo que bailar Rapa Nui. Entonces ahí nos contaba Tiare, la esposa de Marcelo, que ella es de la isla. Claro. Y nos contaba que todo lo que nosotros entendemos o escuchamos acerca de las canciones de la isla de Pascua, muchas de esas no se tienen idea ya porque no nacieron Claro. de las mismas raíces Sí. de la isla, ¿cierto? Y comentaba que muchas de esas se hicieron acá, pero que no tienen, no repercuten en la cultura de allá, no se Claro. escuchan allá, sino que son como occidentales. Claro. Se adaptaron un poco a Occidente. Así que cosas que de repente uno no conoce Exacto. Igual. y muchas otras Sí. de la cultura misma que sería bueno también un poquito poder comentar. Sí, igualmente, como tú bien dices, Seba, no es una cultura sobre la que se nos enseña mucho en el colegio, pero es súper rica. En conversaciones con los chicos uno puede notar esos detalles de la cultura que la hacen una cultura súper rica. Sí, y en una conversación así súper trivial, ahí tomando oncecita en la iglesia, nos comentaba, nos dio un montón de datos a día Sí. De los Moai, etc. Sí, como la verdad. La Claro. verdad de la milanesa. Los así que como, miran a la isla, los que no. Sí, de Bien interesante. dónde nacen los Moai, porque muchas veces hasta como teorías conspiranoicas nacen Sí. de los Moai. No, esto pasó así, esto fue así. Claro. Nos contaba que hay un Moai, creo que en Inglaterra, que fue, dicen que se lo robaron, pero finalmente no es que se lo hayan robado, sino que fue como un trueque. Hay uno que está submarino que también nos Sí, contaba que. y nos la contaba un anécdota montón de cosas asociada. como históricas
que por eso digo, es bueno como también el tema de las fechas, cómo Isla de Pascua pasa a ser como territorio nacional. Claro, Nos contaba acerca de cómo se llevaron cautivos a sí, muchos personas originarias de la isla, de hace muchos años atrás, se llevaron cautivos a, creo que a Perú, se hicieron sí, esclavos muchos isleños, y bueno, un montón de cosas históricas que son muy relevantes y que sí, son muy importantes también conocer, porque como que no entendemos lo que nos sí, enseñan así como a grandes rasgos, pero hay toda una historia, hay toda una cultura exactamente. muy, muy rica, ¿cierto? Que es bueno poder comprenderla un poco más. Y en todas esas cosas, cuando hablamos de distintas culturas, vemos que finalmente también la forma de entregar el mensaje, los mecanismos, las estrategias que Dios nos da, son necesarias llevarlas un poco también a la cultura en la que nosotros vamos a impartir, a entregar el mensaje de Cristo Exacto, Jesús, porque que se ve vemos influido. ¿cierto? A Pablo que él se hacía, Sí. ¿cierto? Se adaptaba Griego al a griego, la cultura donde sí, él, a la cual se iba a enfrentar, exacto. en la cual iba a entregar el mensaje. Entonces, Mm, por eso digo que es bueno poder tener a los chicos en una próxima instancia, porque si ellos están allá, ¿cierto? Es porque también Dios quiere también hacer algo en la isla. Yo creo que sí, eso Dios quiere hacer y obrar, ¿cierto? En todos los lugares. sí, Y la isla es un lugar que de repente no comprendemos mm, y es bueno un poco analizar su cultura, sí, porque tenemos que entender, como tú bien dices, cómo se puede entregar un mensaje en un lugar tan distinto, con culturas tan exacto. diferentes, a pesar de que es el mismo país. Mm, Es una cosa totalmente distinta, distinta. sí. Así que eso, Les ya mandamos un están, sí, les saludo. mandamos un saludo. Era necesario hacer Ese ese paréntesis. paréntesis a los chicos Sí, que estuvieron acá compartiendo con nosotros. fue de mucha bendición tenerlos acá con nosotros, compartir ese tiempo en la congregación, estuvieron en el Congreso, ¿cierto? En los discipulados que lo hacen online, pero estuvieron aquí presencial también el tiempo que estuvieron acá, los días miércoles, así que les mandamos un abrazo gigante. Esperamos tenerlos pronto por acá nuevamente. También queremos saludar a la Iglesia Rey de Gloria Paraguay, un abrazo gigante a la distancia, muchas bendiciones, sigan perseverando en el trabajo que se está haciendo allá. Y queremos también invitarle que si usted no tiene una congregación, pueda visitarnos en San Ignacio de Loyola, 1554, cerquita del metro Rondizoni. Nos congregamos los días domingos desde las 11 de la mañana y los días miércoles a partir de las 20:30 horas. Si no tiene una iglesia, puede visitarnos. Va a encontrar una palabra cristocéntrica. Es algo que siempre lo decimos porque nuestros pastores fundadores han trabajado y han persistido a lo largo de todos estos años, manteniendo la sana doctrina, manteniendo en el centro a Cristo Jesús, y eso se lo agradecemos mucho porque es de vital importancia en todo tiempo, pero sobre todo hoy, en donde hay vientos de doctrina, en donde pareciera que cualquier cosa es el centro menos Cristo. Así que le invitamos que si no tiene un lugar donde congregarse, pueda visitarnos. Así es. Y vamos a poner un versículo bíblico sobre la mesa, que es Primera de Pedro 3:15. Dice, más bien honren en su corazón, esta es una versión, nueva versión internacional, dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Punto. Estén siempre preparados para responder a Mm, todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, de esa esperanza que hay en nosotros, ¿cierto? De esa fe. ¿Y cuál es la esperanza que hay en nosotros? mm, De que Cristo volverá, sí, ¿cierto? Dentro de muchas otras esperanzas que tenemos en el Señor, pero está hablando de eso. Hay otra versión que dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, pero dice con mansedumbre y reverencia, ¿cierto? sí, Entonces, yo quiero rescatar dos puntos importantes de este versículo mismo, ¿cierto? En dos versiones, Reina Valera y la versión internacional, que primero que todo tenemos que estar preparados, mm, ¿cierto? Hemos hablado acerca de estar preparados en nuestro espíritu, ¿cierto? Con las claro, lámparas encendidas en aceite. sí, Pero aquí está hablando de algo que tiene que ver con la razón. mm, Y yo siento que se está levantando también una generación entendida en este tipo o con mayores argumentos, mm, quizás generaciones anteriores,
Y no se trata de contender, la palabra misma nos llama a no contender, ¿cierto? Claro. Seba, antes de que tú puedas seguir avanzando, a quienes recién se están conectando al episodio, al capítulo de hoy, estamos hablando de un tema que creemos que es súper importante, que tiene que ver con la persecución que podemos sufrir a causa de la fe. Y en ese contexto, Sebastián está hablando de un versículo en el cual la palabra nos insta a poder estar preparados para defender aquello que creemos. ¿Cierto, Seba? Así es. Y nos dice cómo debemos estar preparados. Y entonces entendemos que hay una preparación que es interna para sufrir las presiones externas, las presiones mismas también de nosotros internas, pero también debemos estar preparados para dar razón a aquellos que nos piden razón a causa de nuestra fe. Así es. Entonces, yo estaba comentando acerca de un versículo Sí. que pusimos sobre la mesa, que es 1 de Pedro 3:15. Yo podía ver dos cosas importantes que debemos rescatar. Si usted ve más cosas importantes en ese versículo, también Está bien. está súper bien. Primero es que debemos estar preparados para defender la fe, para defender esa esperanza, ¿cierto? Sí. Y antes de entrar, como desglosar un poquito qué significa esa defensa, ¿cierto? Lo vamos a volver a leer. Dice, si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa, ¿cierto? Entonces, lo primero es que debemos estar preparados en el razonamiento, ¿cierto? En la razón. Yo comentaba de cómo hoy día hay una generación que se está levantando en lo que es en la hermenéutica, que es todo lo que tiene que ver con la defensa de la fe, Claro. pero con un peso histórico, ¿cierto? Exacto. Con argumentos históricos, principalmente acerca de la veracidad de la existencia de Jesús o de su paso, el paso de Jesús por la tierra. Y eso es algo que debemos estudiar, debemos prepararnos, creo yo. No sé qué tú opinas, porque no sé si quizás usted se ha visto ante preguntas que son súper controversiales, como ¿quién creó a Dios, por ejemplo? Claro. ¿Cómo puedes estar tú segura de que Jesús existió? Exacto. Preguntas que atacan directamente a la raíz de nuestra fe y que muchas veces nosotros la analizamos desde la misma fe. Claro. Es que yo tengo fe de que Dios es Dios. Es que yo tengo fe de que Jesús existió. Y eso está perfecto. Eso yo creo que es lo principal. Sí. Nosotros nos tenemos que mantener en esa fe y esa fe tiene que ir en aumento. Y entendemos que es por fe, pero también aquellos que nos piden razón respecto de nuestra esperanza, tenemos que entender que también hay una serie de argumentos históricos que avalan que Jesús existió, que Él Exactamente. estuvo en la tierra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos presentar esa defensa? La palabra, yo mencionaba que hay dos cosas importantes. Una es defender la fe, ¿cierto? Pero lo otro es que hay que hacerlo con mansedumbre. Sí, eso es bien interesante porque dice con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Exacto. Y a veces pasa que cuando nos demandan esa razón, nos demandan esos argumentos. Nosotros hablamos de nuestro testimonio, hablamos de lo que creemos, de nuestra fe, que es Claro. más, no es razón, sino que es fe, es espiritual. Es más espiritual. Pero también muchas veces podemos sentirnos atacados y entonces la mansedumbre se va, ¿cierto? Y no solo la mansedumbre, dice la reverencia ante esas personas. O sea, tenemos que ser mansos ante aquellos que nos demandan argumentos y también reverentes ante ellos, ¿verdad? Entonces a veces nos sentimos atacados y finalmente lo que logramos es todo lo contrario de lo que pudo haber salido si hubiésemos sido mansos y reverentes y teniendo argumentos de los cuales la palabra nos insta, nos demanda estar preparados, que son no solo aspectos relacionados a la fe, como dice Sebastián, relacionados a nuestro testimonio y nuestra experiencia con Cristo Jesús, sino también todo lo que históricamente respalda el mensaje de Jesús, que Él estuvo acá en la tierra. Y de hecho,
no menor, esto es un dato no menor, que lo respalda mucho más que muchos filósofos que estudiamos en el colegio, que estudiamos en filosofía, etcétera. Muchos de ellos, o sea, hay una data histórica que valida la existencia de Jesús, que él estuvo y caminó acá, que no es religiosa, que no es data que estemos hablando de la Biblia, sino es data histórica. Son citas de personas que no tenían que ver con la fe, Exacto. que lo citaron y que validan su Nosotros existencia. en un próximo capítulo vamos un poco a traer esto que comenta Marcela, un poco más a profundidad y en detalle acerca de estos documentos históricos que avalan la existencia, por ejemplo, de Jesús. Porque eso ya como entrar un poco a la data histórica, ¿cierto? Lo que hay como documentado. Estamos tratando de ver esto. Esto es un mundo. Es un mundo, Estamos tratando de verlo literalmente, de sí. manera más macro. Pero, de hecho, si uno lo piensa detalladamente, es más locura no creer la existencia de Jesús Sí. a creer la existencia de Jesús. Entonces muchas veces llaman loco, ¿cierto? Al que persevera en la fe, al que cree en Jesús. Es una locura y nosotros entendemos que también es una locura. Pero es más locura no creer lo que está registrado y lo que está Exacto. documentado de personas que no eran creyentes en Jesús, filósofos de la época, Exacto. ¿cierto? Que vivieron, que fueron contemporáneos, ¿cierto? No de personas que vivieron 500 años después de Cristo, Claro. sino que personas que vivieron 10 años en ese como promedio de 10, 20 años, que tenían ciertos familiares que convivieron en esa época, Claro. gente que pudo plasmar, ¿cierto? Los mismos evangelios hablan, Claro. ¿cierto? Es como que hablan lo mismo, pero en distintas personas, de la existencia de Jesús, de su experiencia al caminar con Jesús. Entonces, esto hoy día, yo siento que, bueno, sabemos que hay mucha desinformación en una era que está La información a la supuestamente mano de más todos. informada. Sí. La desinformación es, porque al tener todo el acceso a la información, tenemos también todo el acceso a la desinformación. Y hoy día yo Sí. puedo subir un material que hable de lo que sea y quiera desinformar, pero voy a terminar siendo parte de esa información Claro. que en realidad es desinformación. Entonces, yo en capítulos anteriores hemos hablado acerca de la importancia de tener cuidado de lo que escuchamos, de lo que vemos, porque finalmente hay mucho material que podemos encontrar que no acredita, por ejemplo, o que no sustenta nuestra fe. Y si no tenemos una fe Sólida. firme, sólida, finalmente esto nos puede llegar a hacer dudar. Entonces, ahora, tenemos que entender que estamos en un sistema que va en contra también de esa fe. Entonces, hay muchas cosas que no se promueven en pos de que esa fe sea certificada o Claro. solidificada en nuestras vidas, sino que al contrario, se promueven muchas cosas que lo que quieren llevar a provocar en nosotros es debilitar nuestra fe. Exacto. Si pusiésemos atención, por ejemplo, en todos los eruditos, científicos, filósofos de la época y contemporáneos también, que creyeron y que certifican que hay una existencia de un Dios, ¿cierto? Que acreditan el paso de Jesús por la tierra. Si pusiéramos nuestra atención en eso, no existirían dudas. El tema Claro. es que ante la desinformación, terminamos tomando eso que es como más popular, ¿cierto? Y que finalmente tiene como propósito desacreditar y tirar por el suelo nuestra fe. ¿Cómo podemos responder nosotros ante estos ataques? Que finalmente aquí dice, por algo dice que hay que responder con mansedumbre y reverencia. y reverencia. O sea, si la palabra me está diciendo que debo responder con mansedumbre, es porque no es que venga no es que me estén hablando de buena manera. Claro. Si yo te digo a ti, pero mira, es como cuando yo veo un conflicto por allá y veo que ese conflicto va a llegar a ti, yo te digo, pero tranquila, cálmate, o sea, actúa de manera mansa. Es porque viene un conflicto. Siempre que estos ataques vienen, quieren provocar un conflicto, ¿cierto? Claro. Y siempre, a mí me pasa algo que la palabra también lo menciona, que la palabra no está para contender. Exactamente. No está para que nosotros defendamos nuestra postura. En temas controversiales como, no sé, como la segunda venida del Señor, que son controversiales entre los mismos cristianos, Claro. o temas de cristianos y no cristianos que ponen en duda, por ejemplo, nuestra fe. No está para que contendamos. Claro. No está para que yo haga prevalecer mi postura frente a la de una persona que no cree.
De hecho, la palabra en 2 Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto y exhórtalos ante el Señor a no contender acerca de palabras, Mm, que para nada aprovecha y que solo lleva a la perdición de los que escuchan. O sea, también esto siento yo que cuando la palabra nos manda a responder de manera mansa, yo siento que estoy también actuando de esa manera, indirectamente estoy respaldando lo que yo mismo estoy diciendo. Porque no te puedo hablar de una fe, ¿cierto? Del amor de Cristo respondiéndote de una manera agresiva. claro, Entonces, dice que cuando nosotros contendemos, finalmente eso lleva a la perdición del que me escucha. exacto, Porque estoy tirando por el suelo todo lo que yo te estoy tratando de convencer. exactamente. Entonces, al final es como un círculo que la palabra dice que no tiene ni un provecho. La palabra nos manda a ser entendidos, a estar preparados, Mm. pero a responder y a entregar esa información de manera mansa, ¿cierto? Mm. Y no contendiendo. Una de las cosas que conversábamos con Seba, tal vez no lo dijimos literalmente, pero está en el ánimo de nosotros de por qué hablar de esto. Y tiene que ver con que principalmente el objetivo es que nosotros entendamos que la palabra nos demanda estar preparados para poder dar razón a quienes piden razones. Y no es algo que se hable mucho. Sí. Y a veces eso lo volvemos súper espiritual. Y no está mal, como partimos mencionando, hablar desde lo que es espiritual, porque la misma palabra lo señala, o sea, todo lo que es visible tiene su origen en lo espiritual. Pero también a una persona que no es creyente, la palabra también nos señala que no le podemos hablar algo espiritual si él no es espiritual y no va a entender por el espíritu. Entonces, a alguien que nos pide razón, debemos, de nuestra esperanza, como es el versículo central del capítulo de hoy, debemos abordarlo con razones que él entienda. Las razones espirituales no las va a entender. Pueden aportar después de que le dimos razones en el lenguaje y en las formas que él entienda que son naturales, y debemos entender que existe una vasta cantidad de argumentos naturales en el sentido de lo que es la data histórica que validan nuestra fe en Cristo Jesús. Por encima de lo que yo decía, ¿cierto? De repente nos enseñas en los colegios, por encima de Pitágoras, de cuántos otros filósofos que estudiamos y que nos enseñan como verdades, la data que habla de Jesús es enorme, mucho más que la que valida a todos estos filósofos, científicos, etc. Por lo tanto, ese es el sentido del programa de hoy, que usted pueda irse con estas dos cosas. Número uno, la palabra nos insta a poder estar preparados para dar razón a quienes nos piden razón. Y como la misma palabra nos señala, ¿cierto?, que al espiritual hay que hablarle por el espíritu, pero al natural tenemos que hablarle en un lenguaje natural. Esas razones que nos está hablando aquí Pedro no son espirituales. Sí. Y debemos, no debemos, sino que debemos estar preparados, pero yo quería decir que también la otra cosa que es el objetivo de este capítulo es que usted sepa que hay argumentos naturales para poder responder a aquellos que nos piden razones que pasan por acá antes que por la fe. Exacto. Y aparte que yo siento que al final todo como que se conjuga. Sí. Porque tenemos que estar preparados en el espíritu, ¿cierto? En nuestra fe interior, ¿cierto? En lo que creemos, convencidos de lo que creemos, preparados en lo que hablábamos todos estos capítulos, de cultivar, ¿cierto? Esa relación, Sí, ese aceite. Pero también preparados en lo que nos puedan, ¿cierto?, consultar de manera más racional. Exacto. Y eso tiene que ver con ir un paso más, ¿cierto? En ambos aspectos, en lo espiritual y en lo natural, ir un paso más en el sentido de querer profundizar y estudiar acerca de estos temas. Y yo siento que por muchos años a los cristianos se les llamó ignorantes, y hasta en algún punto yo creo que hasta razón había, porque muchas de estas dudas nunca se supieron responder. Claro. Y no es que yo tenga todas las respuestas, de hecho a mí hay preguntas que también me pueden descolocar, porque siempre vamos a tener que ir por más, ¿cierto? Pero la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, nuestra fe puede ser socavada por no tener el estudio o los argumentos necesarios para poder defender, ¿cierto? Esa fe. Exacto. Y eso tiene que ver no tan solo cuando yo me veo en una situación donde alguien me quiere avergonzar,
Mm, Porque detrás de todo esto, eso es lo que se quiere buscar. Avergonzar, intimidar, ¿cierto? sí, Sino que también en situaciones donde mi fe es probada. claro. Cuando mi fe es probada, yo tengo que tener una consistencia espiritual para poder sobrellevar esa situación, arraigado en la fe que yo he alimentado, he fortalecido, Claro, ¿cierto? Pero también puedo ser socavado en conversaciones triviales, no sé, con un compañero de trabajo, con alguien que sabe que yo tengo una fe cristiana y me puede decir, oye, y sabéis que... Y atacar directamente, y mm, quizás atacar con respeto, pero atacar, claro. ¿cierto? Eso que yo creo, ¿cierto? Y esa esperanza por la que esperamos. Entonces, ¿por qué fue como bien punzante en nosotros este tema? Porque hoy día también existen redes sociales Sí. y uno está expuesto. Y tú bien decías, perdóname que te interrumpa, Seba, que es como tierra de nadie, literalmente. Exactamente. Hoy día en las redes sociales tú puedes contender detrás de una cuenta falsa que no muestra tu foto, que no no expone tu nombre. Entonces da pie para mucho más. Exacto. Yo creo que es un tema bien delicado el de las redes sociales. Mm. De hecho, el director me avisa que estamos listos para ir a un corte musical y queda un tema muy, 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 muy importante y rico de poder tratar que viene a continuación. Así que no se despegue de las pantallas del 15.1. Vamos a un corte musical y regresamos en su programa Día a Día Con el Ministerio Rey de Gloria. y junto a Marcela. Sí. Nos vemos, no se despegue. Hoy vengo ante ti, buscándote. Aquí está mi corazón, entra en él. Mi vida es un desierto. Al apartarme de ti, no veo más la luz de tu resplandecer, pero estás aquí. Entra en este corazón, restaura mi alma hoy, porque te quiero servir. Hoy me entrego a ti, Señor, yo deseo un cambio y es junto a ti, con tus alas me cubriré, tu protección quiero tener en momentos de dificultad. Con tu poder puedo confiar. Mi vida es un desierto. Al apartarme de ti, no veo más la luz de tu resplandecer, pero estás aquí.
Hablemos un buen tema con un buen invitado. El desafío es todo en 30 minutos. Cada lunes a las 22 horas. Minuto 30. Una buena conversación e interesantes invitados. Conduce José Luis Urel. Somos el 15.1. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Ya estamos de vuelta. Qué hermosa canción de nuestro hermano Sergio Batiste. Se llamaba Entra en este corazón. Hermosa canción, Seba. Siempre Sí, lo muy decimos, linda. pero la vamos a volver a decir. Estamos Sí. contentos porque se ha ampliado nuestra gama musical. La biblioteca musical. Sí, hay hartos creciendo. cantantes cristianos que tenemos acá en la nación que tienen muy bonitas letras, muy bonitas producciones, una Sí. buena calidad también musical, así que qué bendición poder haber escuchado esta canción de nuestro hermano Sergio Batiste. Y nosotros antes de irnos al corte estábamos a punto de adentrarnos en un tema bien interesante en relación a esto de la persecución de la fe, de que tenemos que estar preparados para dar razón a quienes nos piden razones, y que tiene que ver con las redes sociales, cómo también ahora entra un desafío en medio de esta generación en la que estamos, que ya no solo esas razones nos las piden cara a cara, sino que también por medio de una plataforma digital en donde no sabemos quién está detrás de esa pantalla, en donde no sabemos quién es esa persona, con qué ánimo está hablando, si son bots o no son bots, si en verdad es una persona o no, etcétera. Entonces, Seba, te doy el pase. Sí, yo nunca he sido muy amante de las redes sociales. Sí. De hecho, yo mi red social, por el tema del trabajo solamente, ni siquiera es personal. Entonces siempre he estado un poquito ajeno a esta parte. Es como el lado B de la Claro. red social. Sobre todo cuando uno es una persona, si se le puede llamar así, NN, quizás lo que tú publiques va Mm. a pasar desapercibido, pero no va a tener una exposición tal donde pueda llegar quizás a la vista, no a oídos, sino que a la vista de personas que estén en contra de lo que tú puedas profesar, pero sí cuando quizás tiene una mayor exposición. Y sobre todo hoy día tenemos que entender que a veces esa exposición se puede conseguir con un tipo de formato de video, de publicación en redes sociales, en Que se haga donde viral y... sí, no te conoce nadie, así como y más te allá de tu conocieron- te círculo. conocieron. Y de un día para otro, una publicación que subiste Sí. se hace viral y entonces tu mensaje llegó a un montón de gente que no conoces. Eso es también el desafío que hoy día tenemos con las redes sociales, que es una tremenda herramienta si se ocupa bien, pero también nos presenta desafíos Yo a sé- los que hay que estar preparados. Y yo siento que en esto la iglesia es parte de la sociedad, ¿cierto? Estamos en una sociedad. Sí, somos parte de un contexto social del cual no tenemos que ser ajenos, ni tampoco, valga la redundancia, enajenarnos, sino que Claro. tenemos que entender que esto no afecta solamente a la iglesia. No, por supuesto. Obviamente hay un ataque y finalmente un ataque que siempre ha existido y que va a ir en aumento, pero esto se le llama, por ejemplo, discurso de odio, ¿cierto? Claro.
Y es algo que se está dando con mayor aumento en estos tiempos. Personas y rostros que son conocidos, que quizás siguen una tendencia política, ¿cierto? Se les ataca. O personas que tengan, no sé, cierta orientación Claro. del tipo que sea, se les puede atacar. Y en este caso, personas que tengan cierta creencia, se les ataca. Yo creo que el desafío que tenemos como cristianos y creyentes en Jesús, yo creo que hoy día el lenguaje quizás, o el desafío también se lleva a este plano, Claro. ¿cierto? Porque escuchábamos ahí que la palabra te llama a no contender, ¿cierto? Pero quizás en un contexto, quizás la palabra obviamente también se puede extrapolar a este contexto, Sí. pero quizás la palabra habla del face to face, ¿cierto? Claro, porque Pero tenemos en el ese desafío entonces, de sí, llevarlo a este plano, de no ser tentados a contender. a contender y de repente algo que quizás uno pueda escribir de una manera sobria puede también ser malinterpretado. Entonces, Claro. yo creo que hay un versículo que habla acerca de que debemos evitar. Sí, y tiene que ver con algo que sea que es bien relevante, que yo creo que es bueno que tú lo menciones, y es que nosotros tenemos que entender que toda la palabra está entrelazada en sí misma. Y a mí esto es algo que me voy a la cabeza de las escrituras, cómo no se contradice cuando uno, porque también mucha gente te puede decir, y yo lo he escuchado y me lo han dicho en algún momento, como, no, pero la Biblia se contradice. No, es que seguramente tú estás sacando de contexto un versículo, pero cuando tú analizas la palabra en su todo, te das cuenta que no se contradice. Y una de las cosas que es relevante en relación a este tema es que la palabra nos señala que a medida que nos adentremos a los postreros días, los hombres van a tener ciertos caracteres, la humanidad va a tener un cierto carácter que nosotros debemos evitar. Exacto. Y aquí, claro, delante decíamos, esto es un poco controversial, como los postreros días, ¿cierto? Cuando el Señor regrese. Pero tenemos que entender algo, y es que cada día que pasa es un día menos. Por lo tanto, cada día nos acercamos a esos postreros días. Y yo creo que desde que los discípulos en el tiempo de Jesús, ya Exacto. ellos estaban en postreros días, o sea, cada día estamos más cerca de Exactamente. aquel día. Entonces, Y vamos viendo cómo la palabra y todas las tendencias y las dinámicas que nos señala que va a vivir esa última generación, las vamos viendo en aumento. O sea, igual vamos viendo en eso la palabra cumplida. El Sí. punto es que esa última generación va a ser bien particular y va a llegar como al clímax de la maldad y de todo, ¿cierto? sí. Pero vamos viendo este aumento en características que esa generación, que los hombres en los posteriores días van a tener, De hecho, por ejemplo, y que hoy día, perdóname Seba, se ve súper influenciado y súper fácil de discernir en las redes sociales Sí. cada una de estas cosas que la Biblia nos señala y que tú tienes esa cita. sí, de hecho, lo que yo mencionaba acerca de que, por ejemplo, los discípulos también tuvieron que enfrentarse a desafíos de su época, Sí, ¿cierto? Y hablábamos la semana pasada, creo que fue, acerca de que ellos vivían una fe ardiente porque ellos vivían convencidos de que eran la generación, ujú, ¿cierto? Y habían señales también, habían Sí. señales que le hablaban acerca de que eso eran quizás los días, los postreros días, ¿cierto? Exacto. Estaban acercándose. Y finalmente es como cíclico, ¿cierto? Donde se van dando señales. Nosotros creemos que también estamos viviendo un tiempo diferente, una generación distinta, donde con mayor fuerza se están dando señales que quizás se daban de una manera más sobria sí, décadas anteriores. La palabra nos dice en 2 de Timoteo 3, del 2 al 4, dice, porque habrá hombres en el contexto, ¿cierto?, de esos días, de los posteriores días, sí. amadores de sí mismos. Siempre han habido hombres amadores de sí mismos. Aquí habla acerca de que todo esto es en un grado como muy álgido, ¿cierto?, en Sí. un grado mayor. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, Intemperantes. intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Son un montón de características, ¿cierto? Y de todas estas podemos sacar, por ejemplo, soberbios, blasfemos, calumniadores, ¿cierto?, etcétera. Características de personas que uno puede ver cuando ve ciertos mensajes, Exacto. hablando acerca de los mensajes de odio que hay en las redes sociales. Y yo quiero hacer un paréntesis porque
yo creo que no tiene que haber mensaje de odio. Nuestro mensaje es un mensaje de amor, ¿cierto? O sea, nosotros amamos, pero no amamos nosotros mismos somos pecadores. Claro. Y yo te amo a ti a pesar de que somos pecadores, ¿cierto? Nos amamos, Mm, pero no amamos el pecado, claro. a pesar de que pecamos, ¿cierto? Exacto. O sea, no te doy la razón de lo que tú haces porque está mal, pero te amo a ti como persona. Entonces, lo que nosotros tenemos que llevar al no creyente es un mensaje de amor, ¿cierto? Entonces, podemos ver en todos estos mensajes de odio como características similares, ¿cierto? Y esto, como te decía yo, no es un tema solamente hacia la iglesia. De hecho, hay leyes que se promulgan, ¿cierto? En contra de estos mensajes de odio, raciales, por orientación sexual, también religiosos. Pero yo no veo que cuando se hable de esto se hable acerca del ataque a la iglesia, por ejemplo. Claro. Sí se habla acerca del ataque a las minorías sexuales. Y yo creo que no debe ser. Yo creo que no se debe atacar, Claro. porque no estamos llamados a eso. Exacto. O sea, la iglesia, y lo digo así, pero abiertamente, la iglesia que ataca, por ejemplo, a las minorías sexuales es una iglesia que no está entendiendo. Y que de hecho Porque no somos llamados a eso. Sí, y yo diría ahí, tampoco entienden poco el mensaje de Jesús, porque todo lo que Jesús hizo y con quienes Jesús se sentó, con quienes compartió, eran como la escoria de la sociedad de ese minuto. Por lo tanto, lo que sí Jesús siempre hacía con ellos, decía, mira, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Pero a la persona Jesús le llevó el mensaje de Cristo, de salvación. Todo lo que los religiosos de la época, Exacto. ¿cierto?, condenaban o tenían como por escoria de la sociedad, ya sea los leprosos, ¿cierto? Quizás gente que La eran mujer adúltera, un muy mujeres buen ejemplo, adúlteras, igual. ¿cierto? Y todo lo que podemos entender como, la palabra quizás escoria de la sociedad es un poco fuerte, pero todo lo que la sociedad Y la religión. y la religión de ese tiempo condenaba, Jesús lo abrazó. ¿Cierto? Y hoy día para los religiosos de la época, que no tan solamente hay religiosos en la iglesia evangélica, sí, hay religiosos en distintos credos, hay religiosos, ¿cierto? Lo que condenan, Dios nos llama a abrazarlo, porque, vuelvo a repetir, Dios nos llama a amar a la persona. Yo soy pecador igual que esa persona, yo no soy más que esa persona, cuando entiendo que yo soy igual que esa persona, Claro, ¿cierto? Yo lo puedo abrazar porque entiendo que Dios me abrazó a mí. exacto. Entonces, Aquí igual es importante volver a decirlo para que no queden dudas, pero no estamos hablando de la condición de pecado de quien sea. no, Estamos hablando del mensaje de Cristo que es hacia las personas y que Él abrazó a las personas de su época y es el llamado que tenemos hoy también, exacto, pero condenó el pecado. sí, Vete y no peques más. exacto. Y es finalmente lo que nosotros luchamos día a día, porque nosotros también luchamos por decirle no a eso, ¿cierto? Que nos aleja de Dios y que está, pero luchamos, ¿cierto? Contendemos contra esa naturaleza que nos lleva al pecado. Entonces, amamos al pecador, como tú, como yo, pero le decimos que no a la maldad, al pecado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque finalmente entendemos que estamos en una sociedad que no ama a Dios, ¿cierto? Y que finalmente también crea todo esto como el tema del discurso de odio y nos llama a nosotros muchas veces personas que incitan a odio cuando Claro. muchas veces no es así, o de plano no es así. Pero yo no veo que se prendan alertas cuando se ataca directamente al credo Claro. o la fe cristiana. ¿Y por qué menciono esto? Y mencionamos 2 Timoteo 3, del 2 al 4, porque van a haber personas calumniadoras, ¿cierto? Que van a levantar falsos testimonios. Impíos, ingratos, desobedientes, vanagloriosos, soberbios, etcétera, blasfemos. Aquí hay un versículo, o sea, perdóname que viene un poquito más abajo, que es el 5, que dice que tendrán apariencia de piedad. Qué tremendo. Porque la palabra también nos señala que en los posteriores días va a haber mucho engaño. Entonces, esto para mí es como un punto que no podemos dejar también de mencionar, que es que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella, de la ¿Y piedad. qué dice al último? Que debemos evitarlo. Evitarlo. Yo creo que finalmente llegamos a ese punto, que sabemos que estamos, ¿cierto?, en una sociedad que no busca a Dios y no la juzgamos por eso. O sea, Dios tiene tiempo, ¿cierto?
y Él tiene los tiempos y Él es quien añade a la iglesia, ¿cierto? Los que han de ser salvos. No estamos llamados a contender con la persona, contra la persona, sino que estamos llamados a amar al pecador. No amar al pecado, sino que amar al pecador. Y la palabra nos dice, nos enseña, yo creo que siempre desde una perspectiva de la sabiduría, Claro. que estas personas debemos evitar, ¿cierto? Y yo creo que aquí hacemos como la bajada de lo que hemos venido diciendo todo el programa. O sea, hay personas que se van a acercar a nosotros pidiendo razones, ya sea para contender o no, y la palabra nos dice que debemos ser mansos y reverentes al darle razones, que tenga que ver con el razonamiento para ellos en su lenguaje de una manera natural, y ahí hablábamos de la data histórica y tantos elementos naturales, no espirituales, de los que podemos tomarnos para poder abordar ese tipo de situaciones. Pero el contexto de redes sociales es un poco más hostil, porque tú no estás viendo a la persona, no puedes ver el ánimo con el que te está hablando. Yo decía, no sabes si estás hablando con un bot programado, ¿verdad? Hoy día también eso existe, para atacar ciertos tipos de contenido en redes sociales. Pero sí podemos discernir el aumento de estos caracteres que hay detrás de ciertos mensajes que uno ve y que uno lee, por la selección de palabras, el contexto en el que se dicen, etcétera, que tiene que ver con todo esto, apariencia de piedad, que tiene que ver con gente, como describía aquí la cita de 2 de Timoteo, ¿verdad? Y creemos nosotros que el contexto de redes sociales no es el óptimo para dar razones. En algunos casos puede que sí, pero en la mayoría de ellos no. Y debemos evitar, pero justamente por algo, Seba, y es que ese ambiente no nos lleva a ser mansos y reverentes. Exacto. Como nos decía la primera cita y como central de este capítulo. Ese ambiente no nos lleva y no nos permite ser mansos y reverentes, porque aunque estemos en mansedumbre y reverencia escribiendo un comentario, Se puede malentender. pueden malinterpretarlo. Yo creo que ahí la herramienta a practicar es evitar. Yo creo que es abstenerse, ¿cierto? De las ganas de poder, a pesar que tengamos un montón de argumentos y que lo queramos hacer de la mejor manera y con el más grande amor, yo creo que hay que ser sabios. Y yo creo que la mejor forma de evitar un conflicto es como el soldado que arranca así que para sí, otra guerra. y es mejor bloquear, ¿cierto? Y decir, bueno, esta es tu verdad. Exacto. Porque es distinto cuando hablamos de manera directa, face to face, como se dice, con una persona donde vemos su expresión, donde él puede ver de la manera con la que yo le estoy expresando mi argumento. Es distinto. Entonces, de hecho, yo quiero mencionar de manera así súper sacado de Google, dice: la proliferación de la tecnología y las redes sociales ha permitido que el discurso de odio sea difundido de manera masiva y rápida, generando consecuencias graves en la sociedad, como la incitación a la violencia, el fomento de la discriminación y el debilitamiento de los valores democráticos. O sea, es algo de lo que se habla. Claro. Se habla. El tema es que como que es punzante el mensaje a defender ciertos grupos de la sociedad. Claro. Yo no veo un mensaje que hable o que defienda que tú puedas creer lo que quieras y que el mensaje de odio no sé si se me entiende, sino que se defiende lo que se quiere defender en un contexto donde supuestamente todos somos defendidos. Y ante no tener esa defensa, nosotros sabemos quién nos defiende. Claro, y ahí, bueno, hay tantos versículos que nos habla de que también tenemos que saber que vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir persecuciones, era la palabra que quería decir, por causa de nuestra fe, y que tenemos bendición en eso. Yo quería justamente leer más abajito en 2 de Timoteo 3, que nos habla de estas características del carácter que van a tener los hombres en los posteriores días. Lea todo ese capítulo porque es súper provechoso todo lo que dice. Por tiempo no podemos leer todo, pero dice el versículo 12, dice, estoy leyendo 2 de Timoteo 3, 12, dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. O sea, todos aquellos que tenemos la sana doctrina de Cristo y que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a sufrir persecución por el mensaje que portamos, por la vida que llevamos. Y como bien decía Seba en algún minuto, este mensaje también va a ser catalogado como un mensaje de odio porque está escrito y vamos a sufrir una persecución a otro nivel igual. Pero así como este versículo,
hay muchos otros que también respaldan esto. Pero parte también de la esperanza que tenemos es que Dios es juez justo y que Él juzgará a su tiempo y que el destino de aquellos que son malos está escrito también. El versículo 13 lo señala y dice: mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Una de las cosas que más va a proliferar en los últimos tiempos, en los últimos años de esta era, ¿cierto?, es justamente el engaño. Y como esa cita, hay muchas otras. Por ejemplo, Mateo 5:10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Segunda de Corintios 12:10, por eso me regocijo en mis debilidades, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Juan 15:18, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborrecieron a mí. Y así como ese, pero es que hay muchos versículos que hablan de esto, ¿verdad? Exacto, exacto. Yo creo que es un tema actual, es un tema del cual tenemos que instruir a nuestros hijos, ¿cierto? A las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque quizás a nosotros nos pilla un poco, es como nuevo. Yo creo que la generación de nuestros papás no se enfrentaba a este tipo de... Quizás sí se enfrentaba a un ataque directo. Y me acuerdo cuando, Sí. no sé, pues mis viejos siempre cuentan acerca de que iban a las reuniones, ¿cierto?, que se hacían en el Paseo Ahumada. Claro. Y había mucha gente que pasaba, lo escupía, Sí. le tiraba basura, iban comiendo un chocolate y tiraban la basura, o gritaban cosas. Y había un ataque, había, ¿cierto?, Sí. una confrontación. Hoy día eso también es, y es más, Sí. y también se suma esto. Otros ambientes como el Exacto. de las redes. Yo creo que hay que manejar las redes sociales de manera sabia. Yo creo que hay que evitar responder, ¿cierto? Porque es un medio, quizás antiguamente, y no antiguamente, sino que hoy día, actualmente, las redes sociales yo creo que son el medio donde tú puedes difundir un mensaje de manera transversal y global, Sí. ¿cierto? Quizá Claro. hoy día yo me paro quizá en una esquina y doy un mensaje y sí, se entera un perímetro de cuadras, ¿cierto? Pero un mensaje, por eso el ataque es fuerte, porque ahí Claro. es un medio de poder dar el mensaje. Como decíamos, te puedes viralizar y llegas a miles de miles en cosas de segundos. Yo también mencionaba que yo sí creo que tal vez hay ocasiones en las que uno puede aportar a la conversación en los comentarios de ciertas publicaciones en relación a esto que hablábamos, que es como dar razones a quienes piden razones, pero debemos siempre tener esa mansedumbre, porque fíjese usted, yo creo que a muchos nos pasa que tal vez hemos recibido comentarios que en el minuto uno dice, pero ¿qué onda este? Así como, o esta, ¿qué onda? ¿Qué se cree? Ni la conozco y me escribe por interno y me ataca y me escribe así la de garabato y cosas. Entonces, como que la mansedumbre, lo último es lo que pensamos. Sí. Entonces, tenemos que tener presente eso. O sea, ser conscientes que la palabra nos insta a tener mansedumbre a la hora de dar razones y ser reverente. Entonces, cuando vemos que eso no está... Y es que muchas veces ellos no te Entonces- están pidiendo razón, no están entablando una conversación, exacto. están atacando. Entonces, por eso Exactamente. evitar. Exacto. Porque no te están diciendo por qué esto, te están diciendo... o sea, Vienen con un ánimo distinto, exactamente. Y si habláramos las cosas que dicen, nosotros hemos, bueno, este es un mensaje súper, este tema es un tema súper que nos nutre, que nos enseña, ¿cierto? Súper importante tocarlo, pero también viene a colación porque en la semana, y hay que decirlo, nos vimos con ciertas situaciones, ¿cierto? De Sí. mensajes de ataque en redes sociales, ¿cierto? Donde no hay un ánimo de saber por qué, sino que es un ánimo directamente Exacto. de ataque hacia lo que tú crees. Y yo quiero mencionar algo. Hay un mensaje que quizás lo puedes compartir, Marce. Quizás no, obviamente, no diciendo quién es, ni tampoco dando todas las palabras, ¿cierto? Que son hasta muy, muy, muy ofensivas y groseras, pero sí dando el contexto que habla acerca de que llevo tantos años escuchando el mismo mensaje de ustedes, así como basta De la cristiandad. de la cristiandad, ¿cierto? De una manera muy, de un resentimiento muy grande y diciendo, pero
qué les pasa, así como fanáticos. Llevo Mm. 60 años escuchándole ese mensaje. Y finalmente yo quiero tocar un punto en los minutitos que nos quedan de que finalmente lo que nos sostiene es la esperanza, Mm. ¿cierto? De lo que esperamos. Exacto. Y Tito 2, del 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, Mm. ¿cierto? O sea, todo lo que hemos hablado de cómo responder ante estas situaciones, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, finalmente, ¿cómo respondemos frente a todo esto? Descansando en que nosotros tenemos una esperanza, ¿cierto? Una Mm. esperanza mayor. Y que por tenerla vamos a ser Y perseguidos. respondiendo de manera sobria, Sí. justa y piadosamente. No Y- vamos a entrar en el detalle del texto. Yo creo que usted puede imaginarse todo lo que dice la gente. Pero finalmente es eso. Tenemos que aprender a descansar en esa esperanza que nos sostiene, ¿cierto? En esa esperanza de gloria, ¿cierto? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, somos bienaventurados cuando descansamos en esa esperanza Sí. y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Al final es eso, yo creo que tú le diste en el clavo en que muchas veces en estos contextos de digitales se percibe que el punto no es dame razones, sino no me importan tus razones, yo vengo y vomito lo que pienso y no me importa nada. Entonces, claro, debemos evitar, pero tener en el centro esto, que finalmente, como tú bien dices, Seba, nosotros portamos una esperanza y es que Cristo Jesús vino, murió, resucitó y que Él vuelve. Y ese mensaje es súper atacado porque la palabra lo señala, que es el espíritu del anticristo que está en el mundo desde tiempos antiguos, que es que Cristo no vino en carne y que por lo tanto Él no regresa y no va a venir a reinar. Entonces, ese mensaje es sumamente atacado y tenemos que entender que igual tiene una raíz en lo espiritual, por lo tanto necesitamos esto, ser mansos, ser reverentes, porque... Y estar preparados para poder responder cuando sea necesario de manera... Eso yo iba a decir, es necesario estar exacto. preparados, porque es necesario. Responder a la razón con argumentos razonables. Cuando te piden razón. Cuando Yo te creo que al piden final- razón. Y cuando te atacan, evitar. Yo creo que Exacto. ese es el mensaje. Ha sido un tiempo especial, un tiempo lindo, como todos los días viernes, de poder compartir con ustedes que están en sus hogares. Vamos a seguir con este tema, ¿cierto? Hay un montón de documentos, un montón de testimonios donde podemos acreditar la veracidad de Jesús. de su paso por la tierra y de nuestra fe, ¿cierto? La fe de esa esperanza que tenemos. Así que les mandamos un gran abrazo a la distancia, que tengan un bendecido fin de semana, no se despegue de las pantallas del 15.1, nosotros nos vemos en un próximo capítulo, el próximo viernes a la misma hora en el mismo canal. Dios les Bendiciones. bendiga, chao, chao.